Ahora enseguidita con Emanuel Álvarez Agis en el segmento de Desafío. ¿Es cierto o no que el principal problema de Argentina es el déficit fiscal? Hay como una grieta en la sociedad entre los economistas. La grieta hoy pasa, buenas noches Emanuel. Buenas noches. Decime si me equivoco, entre los economistas que creen que el principal problema de la macroeconomía, no del país, es el déficit fiscal, y los que creen que el principal problema es el déficit externo, la falta de dólares. Es así, ¿no? Es así, es como el superclásico en términos económicos. Algunos argumentan que el principal problema de la Argentina es que Argentina gasta más de lo que recauda, y otros argumentan que el principal problema de la Argentina es que Argentina consume más dólares que los que puede producir. A lo primero se le llama déficit fiscal, a lo segundo se le llama déficit externo. Bajo ciertas condiciones, los dos son equivalentes, pero no siempre. Y básicamente hoy el punto que levanta el gobierno y que levanta el FMI, hay que decirlo, no ahora, sino desde su creación, es que la forma de solucionar el déficit externo es bajando el déficit fiscal. Bueno, sin ir más lejos, la aparición televisiva del presidente Macri hoy focalizó en eso, el tema tarifas como un eje central, si no el más importante, sí, el más importante de los que tiene el gobierno para reducir lo que considera que es el principal problema, que es el déficit fiscal, subiendo las tarifas, bajando los subsidios. Exactamente, y en ese sentido hoy vamos a intentar hacer algo que por ahí es muy arriesgado para la televisión, que es básicamente plantear no uno, sino dos modelos económicos. O sea, los economistas miramos la economía con modelos. Digamos, ¿qué es un modelo? Es una simplificación de la realidad. Es como, no sé, el mapa del subte. Vos cuando ves el mapa del subte no representa en una escala de 1 a 1 por dónde va el subte, pero esa abstracción te permite saber cómo llegar de un lugar al otro. Nosotros en economía hacemos eso mismo con modelos económicos. Y en la primera placa que tenemos hoy para mostrarte, lo que vamos a ver es cómo razona el argumento que dice que el principal problema de la economía es el déficit fiscal. Básicamente siempre que vos tenés un modelo, ahora lo vamos a ver en la placa, siempre necesitas generar un impulso. El modelo lo que dice es cómo funciona la economía después de ese impulso y qué resultado te da. Ahora, si vemos la placa, va a quedar mucho más claro. ¿Cuál es el argumento? Clase de economía para entender el punto álgido de los problemas que está atravesando hoy, no el gobierno, el país en general. Mira, el modelo teórico que tiene el FMI y el que tiene el gobierno dice el principal problema es el déficit fiscal. Y básicamente lo que dice es, para cerrarlo, para achicarlo, hay que bajar el gasto público. ¿Por qué dice, digamos, cómo funciona la máquina que está atrás de esta suposición? Básicamente, cuando vos bajás el gasto público, eso genera una baja en la inflación. La baja en la inflación te genera que tu economía sea más competitiva. Ese es el modelo. Si bajo el gasto público, la economía se hace más competitiva. Y acá lo que hicimos fue simular qué resultados tendríamos. Si eso fuera verdad, el bache que tiene que cerrar Argentina es de 30.000 millones de dólares. 5 puntos del Producto Bruto Interno de la economía. Si esto funcionara así, el ajuste fiscal, paradójicamente, es expansivo. O sea, te subiría las exportaciones, fíjate lo que tienen que crecer nuestras exportaciones. O sea, el ajuste fiscal cerraría el agujero externo. Por la vía de la expansión económica, y de una expansión económica muy particular, que sería el crecimiento de las exportaciones. Fíjate que las exportaciones prácticamente se tienen que duplicar para cerrar esos 30.000 millones de dólares. Hoy Argentina exporta 70.000 millones de dólares, tendría que exportar 100.000 para no tener déficit externo. Si eso pasara, el gobierno ajustaría el déficit fiscal y la economía se expandiría 5%. Ese es el razonamiento del modelo del Fondo Monetario. Y eso es lo que viene proponiendo el Fondo. Sí, eso es lo que viene proponiendo el Fondo hace décadas para países como Argentina o como cualquier otro. Lo que dice es, tenés un problema externo, cerrá tu déficit público y el problema externo se soluciona todo. Vos sabés que, digamos, ¿cuál es el problema que tenemos los economistas? Los economistas no tenemos un laboratorio para probar estos modelos. Estos modelos en general se prueban en países. Digamos, en realidad sí tenemos laboratorios y en realidad nuestros ratones son personas, digamos, que son justamente los habitantes de ese país. También este modelo puede funcionar
cerrando el déficit externo por una vía, si querés, nada virtuosa, que es con recesión y bajando las importaciones. Bueno, ese es nuestro modelo alternativo. Ajá. Fíjate cómo puede reaccionar la economía si en realidad, ahora lo vamos a ver en la segunda placa, si en realidad la baja el gasto público no te baja la inflación y te mejora la competitividad, sino que lo que te hace es achicar la economía. O sea, simplemente, cuando nosotros decimos que la Argentina consume más dólares que los que genera, no estamos diciendo solo que lo consumen, no sé, los argentinos que se van a vacacionar a Miami. Probablemente vos o yo, cuando compramos un sachet de leche, también estamos consumiendo dólares, porque una parte de ese sachet se hace con productos importados. Cuando nos vestimos, también estamos consumiendo dólares. O sea, toda la economía argentina consume dólares todo el tiempo. Entonces, una forma en la que puede funcionar este modelo es con el mismo impulso, bajarle gasto público, la máquina adentro, ¿cómo funciona? En realidad lo que pasa es que te baja la actividad. Eso te genera una recesión económica y es la recesión la que te soluciona el déficit externo, pero por la vía de la caída de las importaciones. Fíjate que con el problema que tenemos hoy... O sea, los dos modelos comienzan igual, con baja de gasto público. Exacto. El gobierno y el Fondo Monetario dice que el gasto público lo que te genera es aumento de exportaciones, expande la economía. El modelo al que vos adscribís dice que si bajás el gasto público lo que generás es recesión. Y cerrás el agujero externo, pero porque se te derrumban las importaciones. Sí, lo preocupante es, fíjate cuál es la magnitud de la recesión que te cerraría el agujero externo. O sea, vos necesitas ahorrarte 30.000 millones de dólares de importaciones. Eso es una caída del 35% de las importaciones. Y si uno ve la relación que hay entre el Producto Bruto Interno de la Argentina, entre el nivel de actividad y las importaciones, la recesión que necesitas es 12 puntos de caída del Producto Bruto Interno, algo parecido a lo que le pasó a la economía real en 2001. Eso lo que sería es un ajuste recesivo. Digamos, vos decías recién, bueno, esa es la forma en la que vos ves la economía. En realidad, antes que yo, muchos otros pensadores económicos en Argentina y en la región más importantes dijeron, desde el 50 para adelante, el Fondo Monetario viene diciendo, cierren el déficit externo a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia. El fondo le viene diciendo, cierren el déficit externo con ajuste fiscal. No es que les dice, ciérrenlo y eso va a hacer pelota a la economía. Les dice, ciérrenlo y la economía va a crecer. Un montón de pensadores que se pusieron a mirar cómo funcionaba esta maquinaria, qué pasaba dentro del modelo, empezaron a argumentar que en realidad la baja del déficit fiscal te solucionaba el déficit externo, pero por la vía recesiva, no por la expansiva. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Hay una sola cosa que es seguro, que se viene una poda del gasto público. Esto ya fue anunciado por el presidente de la Nación, por el ministro de Economía, y va a ser refrendado cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos en un nuevo escenario político de un mes a esta parte. Venimos viendo a lo largo del programa el renacer, cómo se está despertando la oposición, que ve que el 2019, lo que parecía imposible, ahora parece posible, y a medida que baja la imagen del presidente de la Nación y la opinión favorable del gobierno, se está hablando cada vez más de algo que la revista Noticias, en la edición de este fin de semana, planteó con mucha creatividad. Dijo, si Macri se cae, hay un plan B. Pero el plan B lo presentó con una B, y no es la B de la victoria, aunque sino es la B de María Eugenia Vidal. Cambios en Cambiemos, la mesa que viene con 3 analistas. Estamos aquí, sumamos a José Natanson a la mesa. Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? Que después del próximo corte nos va a hablar de Chaguatucha, y con 3 invitados. Julio Burman, politólogo del Observatorio Electoral, gracias por venir. ¿Qué tal? Sol Montero, socióloga, investigadora del CONICET y experta en discurso político, ¿está bien? Y Ignacio Ramírez, sociólogo, ex titular de una consultora y Barómetro, habitual invitado al programa. Gracias, Nacho, por venir. ¿Qué opinan de María Eugenia Vidal como alternativa? Yo la veo bastante asociada al presidente, a María Eugenia Vidal, ¿no? Pero creo también que la provincia de Buenos Aires tiene un historial de intentos de producir liderazgos que han sido un poco
fallidos, ¿no? De hecho, ya sabemos que no tuvimos ningún presidente bonaerense, o que haya sido gobernador bonaerense, mejor dicho, porque nacidos en la provincia sí los hubo. Y eso tiene mucho que ver con la dinámica del liderazgo de la provincia, ¿no? Creo que una pregunta para abrir el debate es si acaso la provincia de Buenos Aires como gestión puede producir liderazgos nacionales. Hasta ahora viene siendo siempre una tarea pendiente, ¿no? ¿Nacho? No, me parece que esta idea, esta teoría Vidal, como pronóstico no tiene ningún valor. Hablar del 2019 es género de ciencia ficción. Me parece que tiene un valor psicológico para la oposición y un valor narrativo para el oficialismo. Para la oposición actúa como, bueno, esta idea de que, digamos, fue tan fuerte la sangría de popularidad que ya el gobierno estaría obligado a recalcular y a revisar su arquitectura electoral. Parece una alternativa, digamos, una versión exagerada, ¿eh? Falta mucho, ningún gobierno pierde faltando un año y medio a jugar el partido. Ahora, me parece más interesante ver qué valor narrativo juega esta versión en el marco de la historia oficialista, que es la siguiente, que es, bueno, es verdad, estamos perdiendo popularidad, pero tenemos un plan B que garantiza, mira qué paradójico, el plan B garantiza el éxito. Es decir, podemos transitar nuestra hoja de ruta, que es incompatible con la popularidad, es decir, hay un banco de suplentes. Podemos compaginar nuestra paradoja, nuestra contradicción, que es decir, dialogar con los mercados y con la opinión pública. Nuestra hoja de ruta, que en principio pareciera incompatible con la popularidad, pero finalmente tenemos el desenlace, digamos, esta alternativa electoral con Vidal, que quedaría al margen de esta crisis. Me parece que ahí hay un error, que es el siguiente. Alrededor de Vidal hay muchas coincidencias con lo que pasaba con Scioli y muy poco aprendizaje de lo que finalmente sucedió con Scioli. Es decir, si la marca Cambiemos, Vidal en el marco de esa marca es una de las patas de esa marca, la pata sensible, pero no es al revés. Cambiemos no es una pata de la marca Vidal, es exactamente al revés, digamos, Cambiemos precede a Vidal. Si la marca Cambiemos llegara muy lastimada al proceso electoral del año que viene, me parece que las perspectivas electorales de Vidal también quedarían, como decía Julio, muy, muy limitadas. ¿Vos, Sol, cómo lo ves? A mí me gusta pensar a María Eugenia Vidal, retomando la idea de lo narrativo, del valor narrativo de Vidal para el gobierno, me gusta pensarla en el juego, digamos, polifónico de las voces, digamos, de ese discurso político. Y yo creo que Vidal tiene un rol ahí fundamental, y es el rol de la plebeya, digamos. Y Cambiemos necesita que alguien creíble, digamos, tome esa voz, digamos, tome ese discurso. La chica que viene de Morón. La chica que viene de abajo, que aparte es compatible, digamos, con todo un imaginario y todo un conjunto de destinatarios, digamos, del conurbano bonaerense. Es la plebeya en el sentido de que se hizo de abajo, de que es sencilla y es creíble, ¿no? Tiene lo que los romanos llamaban la auctoritas, o sea, tiene autoridad moral para hablar y para decir y para advertir, ¿no? Y no es casual que en el marco de la crisis... Por una cuestión de origen y de imagen, pura y exclusivamente. Sí, pero no tiene que ver con una cuestión de verdad o mentira, sino de verosimilitud, digamos, ¿no? De que efectivamente es una imagen que es efectiva, es eficaz, porque es recibida. Y ese es el misterio, digamos, de la representación política. ¿Por qué es recibida como tal? ¿Por qué es creíble esa imagen? Sí, no digamos, necesariamente ¿no? tiene que ver con datos objetivos. Claro, digamos. nadie podría argumentar hoy, creo yo, a esta altura, que el gobierno de María Eugenia Vidal, la gestión de María Eugenia Vidal, Sí, es más sensible, claro. es mejor o peor que la de Mauricio Macri. Sí. Ahora yo tengo para abrir otro tema que me parece interesante, ya que estamos manejando hipótesis extravagantes a un año y medio de las elecciones, que es la hipótesis Tinelli, ¿eh? Lo veníamos discutiendo. Julio, ¿qué te parece? ¿Te parece posible que una persona que nunca tuvo ninguna experiencia política de manera directa en la Argentina, aún siendo obviamente un conductor popular, etcétera, pueda pegar el salto a la política, que el peronismo lo lleve de candidato, que se presente de candidato por algún otro lado? Hubo reuniones, se habla de esto, ¿cómo lo ves? Pasó en varias partes, o sea, no tiene por qué no pasar aquí también. Tinelli, bueno, es cierto que nunca fue candidato, pero algún vínculo con la política viene desarrollando a partir del fútbol, Sí. otro caso que conocemos. Y yo creo también que Tinelli, si va como candidato, no lo sería de un partido nuevo. Creo que Tinelli como candidato podría ser candidato de un partido que tal vez no tenga candidato y sea muy grande. Por lo tanto, O no sea, lo veo del imposible. peronismo, porque Del peronismo, o de alguna básicamente, variante del peronismo. Pero sí creo también que la posibilidad de un Tinelli
depende también de un armado nacional. Lo que no creo que haya pasado nunca en Argentina es que tengas un candidato que desde la popularidad de la opinión pública salte al territorio, porque nuestro territorio es muy grande. O sea, no somos un país europeo que se maneja solamente desde un conjunto de medios locales. Acá tenemos una Argentina de 24 realidades provinciales y hace falta un armado nacional. O sea, necesitaría una estructura. Lo mínimo que tuvimos en la Argentina es la estructura de Cambiemos, que no era tan fuerte como la que estamos acostumbrados, pero tenía unos anclajes importantes. Bueno, y una capital, coalición. Provincia y una coalición. Claro. Si Tinelli es capaz de tener todo eso, no veo por qué no. ¿Lo descartan? Agrego solo, en fondo, una observación sobre la analogía entre el caso Scioli y el caso Vidal. También la supuesta garantía electoral que ofrecía Scioli, que finalmente se disolvió, tenía que ver con la autonomía de la imagen de Scioli respecto a la imagen del kirchnerismo. Bueno, la imagen del Scioli en su momento tenía más autonomía de la imagen, no solo en su arquitectura, digamos, de qué estaba hecha, sino en su imagen empírica, digamos. Que la imagen de Vidal, más allá de su composición, que describía Sol, la imagen de Vidal hoy transita, digamos, la misma evolución que la imagen de Macri, independientemente del volumen y del contenido, digamos. Ambas están transitando en paralelo una pendiente descendente, por ejemplo, porque tienen mayor cercanía, proximidad. Nadie, en general, durante el kirchnerismo percibía mucha armonía entre Scioli y Cristina Fernández, ¿no? En general, a Vidal y a Macri, independientemente del origen y de las historias y las narrativas, se los ve más cerca, digamos. Cambiemos si sintetiza, aún en esos contrastes, sintetiza con un poquito más de armonía, y por lo tanto el destino o el éxito de esas marcas me parece sí es más independiente del lugar en la boleta. Respecto a la hipótesis Tinelli me parece de mucha artificialidad. Me parece uno la podría imaginar en condiciones de mucha anomia política. Hoy la evolución de la política argentina es todo lo contrario, de polarización, de un lenguaje político que tiene que ver con Cambiemos, que representa inclusive cierto espacio que había dejado huérfano la desintegración del radicalismo como identidad política, y que Cambiemos o el PRO viene a sustituir y a representar. El kirchnerismo o el peronismo también está representando un sector muy importante de la opinión pública argentina. No veo cuál sería el lugar donde Tinelli, además ha sido investigado, todos los politólogos, los sociólogos, en algún momento, la hipótesis Tinelli hace 15 años que en algún momento la tuvimos que investigar, nunca encontramos en ningún grupo focal, en una encuesta, algún pedazo de la opinión pública donde Tinelli despertara mucha expectativa, más allá. Y el atajo televisivo ya no es una hipótesis. En algún momento pudimos creer que la televisión era una hipótesis hacia un triunfo electoral. Hoy ya esa hipótesis suena un poco anacrónica, así que no. Me parece que la hipótesis Tinelli me suena a hipótesis de Tinelli. Los traigo al día de hoy y empiezo por vos, Sol, como especialista en discurso. Seguramente viste, si no lo viste en directo, lo viste después, la aparición de Macri. ¿Qué análisis haces de los minutos de Macri hoy por televisión? El haber puesto otra vez a Cristina como su antinomia, ¿no? Confrontando con ella. ¿Pensás que es una buena estrategia? ¿Pensás que fue deliberada? Bueno, tres cosas. La primera, la puesta en escena. La cuestión de la cadena nacional, digamos, con el formato bastante tradicional de las cadenas nacionales, que ya Cristina Kirchner había superado, digamos, en su formato. Bueno, Macri está volviendo mucho a ese formato de cadena nacional, de conferencia de prensa. En este caso estaba acompañado de Cabrera, creo. Eso me parece que le aporta, digamos, una dosis de dramatismo, digamos, a los mensajes del presidente, que no sé hasta qué punto, digamos, evocan las mejores memorias, digamos, de la Argentina. En segundo lugar, la identificación de un adversario con nombre y apellido, y que ese adversario sea Cristina Kirchner, me pareció una estrategia inteligente, deliberada, destinada, digamos, nuevamente a polarizar y a dar un mensaje. ¿Están con nosotros o están con ellos? Y esa amenaza que hasta hace poco era fue pensado, algo del pasado... no es que en el momento se le ocurrió a decir que las locuras que impuso a Cristina, está
Bueno, eso no lo puedo saber, no sé los que trabajan, digamos, en cuestiones de comunicación política, pero me da la sensación de que es una opción, digamos, deliberada, es una carta que se juega, digamos, la del nombre propio sobre todo, porque polariza, digamos, como es obvio, y en una coyuntura como esta me parece que obliga, digamos, a los funcionarios y a los diputados y senadores a tomar un partido, digamos, que va más allá del contenido de la política, en este caso las tarifas que se van a votar, ¿no? La ley de tarifas. Entonces, el punto acá es volver a recordar que esa amenaza está presente, digamos, y no es algo solo del pasado, ¿no? ¿Te parece una estrategia inteligente, Nacho, eficaz? Me parece, alguna vez lo habíamos conversado, que esto era como un hit musical, digamos, cuya eficacia descansa en la repetición, pero también la repetición la condena al agotamiento. Entonces me parece que la idea de pesada herencia, me parece que en este contexto acentúa el mal humor, digamos. Ahora, una pregunta. ¿En qué sentido? Solo agrego, parece que el gobierno tiene una especie de enamoramiento narcisista a contar malas noticias, que es la idea de la verdad siempre es dolorosa. La verdad es incompatible con la bondad, digamos, siempre es una confesión dolorosa. Entonces, no tenía más remedio. Claro, no tenemos más remedio más que yo, ¿no? Macri dice, ¿quién más que yo hubiese querido hacer otra cosa que aumentar tarifas? Exactamente, pero bueno, este pecado populista, este bienestar artificial del que nos tenemos que seguir purificando, bueno, me obliga a seguir contando. Entonces me parece que se parece mucho a esa primera etapa discursiva, que fue muy exitosa para transitar la primera etapa muy exitosa, que lo llevó al triunfo electoral, pero que ese triunfo electoral lo obligaba, digamos, nosotros cuando investigábamos el voto, se venía incubando un malestar en el propio votante de Cambiemos, digamos, no fue un rayo en el cielo estrellado, digamos, se venía incubando un malestar, pero que el propio votante de Cambiemos postergó para más adelante frente a la amenaza al Cuco Cristina. Ahora, el tema es que el gobierno le ganó a Cristina y por lo tanto esterilizó esa amenaza. Entonces, ahora volver a agitar esa amenaza, me da la impresión, habría que investigarlo, pero esa amenaza había sido conjurada por la propia victoria electoral. Y después me parece que reemplazar la comunicación política por la psicología infantil, es decir, hablarle al peronismo, usted está siendo conducido por otro, digamos, que es una estrategia más de recreo, digamos, me parece que tampoco funciona, que va, en todo caso, está desafiando el orgullo de un peronismo que no tiene ganas de ser interpelado en esos términos. Así que no lo veo muy desorientado al gobierno en términos comunicacionales, y lo que estamos aprendiendo es la fragilidad, digamos. Nosotros decíamos, bueno, parecía que el gobierno había tenido el secreto de la comunicación política, el secreto de la opinión pública. No, el gobierno había tenido unas circunstancias, esas circunstancias cambiaron y sigue hablando con el mismo lenguaje. Ese lenguaje fue exitoso el año pasado. Este año el mismo lenguaje produce mucho mal humor. Sí, tengo una pregunta por ahí para Julio, atándolo a lo que decía Nacho. Yo tenía la percepción de que el gobierno venía dosificando de una manera bastante estratégica las apariciones del presidente, es decir, que se guardaban el recurso de la imagen presidencial y de la palabra presidencial para situaciones críticas, y que desde que se produjo la corrida, Macri tiene que salir a hablar casi todos los días, digamos, por un tema u otro. Entonces, eso al mismo tiempo revela una cierta debilidad, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Es una forma de ejercer el liderazgo. Yo coincido con lo que decía Nacho, que de alguna forma hablar de Cristina es volver a la fuente de Cambiemos, a la épica inicial, pero también creo que en un momento en el cual lo que está en juego es la confianza en el gobierno de parte de la opinión pública, de los operadores financieros, de la propia oposición, que puede llegar a no confiar en que haya un futuro para Macri, es importante que Macri esté presente. Por lo tanto, solo él puede, en todo caso, ejercer ese rol. No lo puede delegar en un ministro ni en otro vocero. Me parece bastante entendible lo que está haciendo, ¿no? Y en cierta forma, volviendo a lo anterior, creo que lo que hace Macri enfrentando a Cristina es politizar. De la forma que lo sabe hacer Cambiemos, es decir, hacer antikirchnerismo. Oposición de la oposición. Y esa forma me parece que es la que conoce, mejor ir al terreno conocido, y politizar me parece que es correcto en este momento. Digamos, la salida tecnocrática, poner a Duhovne en este momento a liderar el gabinete, me parece que no es... En todo caso tendrá que liderar al grupo de los economistas, pero los mensajes tienen que darse presente. Sol, por último, la palabra del día, ¿no? Machirulo. Vos como analista de discurso, ¿qué papel puede tener el uso de un término estrambótico como machirulo? No, primero creo que el clivaje... Macri dijo,
le pidió a los senadores de la oposición que no voten la locura que impulsó Cristina. Que dicho sea de paso, no la impulsó Cristina, No. la impulsó todo el peronismo y todo el Frente Renovador, toda la oposición. Cristina le respondió: hablar de locura con una mujer es propio de un machirulo. Sí, lo primero que diría es que no creo que el clivaje, digamos, del gobierno en este momento sea entre hombres y mujeres, o que esté hablando en el lenguaje del feminismo, digamos, Macri. En todo caso, uno podría decir, bueno, impulsó, digamos, la ley del aborto. Me parece que no era ese el clivaje que quería marcar. Ahora, que Cristina haya recogido ese guante en esa clave, me parece interesante. También me parece una apuesta interesante de parte de ella, porque efectivamente, digamos, hablar de loca, digamos, o sea, evoca la idea de las locuras de una mujer, y en Argentina, ¿no? Las locuras de algunas mujeres, digamos, políticas, evoca más de un estereotipo, digamos, negativo, más de un estigma, digamos. Así que Cristina me parece que hizo bien en resituar, en reencuadrar, digamos, ese término como un término despectivo, peyorativo. Fuimos todos a buscar, ¿no? El significado machirulo, es básicamente machista, aunque hay otras acepciones. Julio, Sol, Nacho, gracias por venir. Gracias a vos. Nos vamos ahora a un breve corte y después con José, ¿qué se puede entender, qué se puede analizar de la decisión del gobierno de desactivar nada menos que la cuarta central nuclear, Atucha 3?